cráneo humano, para el estudio, se divide en lo que es la bóveda, la osificación de la bóveda es de tipo membranoso y lo que se llama el macizo facial, cuya osificación en la gran mayoría es de tipo cartilaginosa. Aquí vamos a tener tres fosas en la cara anterior o macizo facial. La superior, ya donde se aloja el encéfalo, la media, donde vamos a tener las fosas orbitarias, la fosa nasal y la fosa auditiva, la media. Y en la inferior, donde se va a alojar la fosa oral. Pues este segmento, ¿qué cosa es lo que vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar lo que ustedes tuvieron siempre, todos los órganos de los sentidos. Cada uno va a estar situado y vamos a hablar, va a ser motivo de seminario y motivo de teoría. La bóveda, primero quiero que ustedes se relacionen con los huesos que tiene el cráneo. Los huesos del cráneo, muchachos, son pares, impares. De la bóveda voy a tener, ¿cómo se llama este hueso? Este es el frontal. Tengo los dos parietales. Tengo el occipital. Tengo los temporales. ¿Qué más tengo? Tengo el maxilar, que es uno. Tengo los dos maxilares superiores. Los dos cigomáticos o malares, dos. Huesos nasales, dos. Dacriomo-lacrimales, dos. El esfenoides, uno. ¿Qué más? El etmoides, que hace su relieve aquí, uno, etmoides. Tenemos el palatino, un hueso independiente. Esto que está pintado de rojo, eso se llama la lámina horizontal del palatino, que forma parte de lo que es la bóveda. ¿La bóveda qué? Palatina, o el techo de la fosa oral. Y por último tenemos al cornete inferior, que es un hueso independiente. Se lo llama así, cornete inferior. Entonces, vean ustedes cómo está constituida la bóveda craneal. La bóveda craneal tiene dos tablas, tabla externa, tabla interna, y el diploe, que es la cara interna o intermedia. Por dentro de esta bóveda vamos a tener y vamos a observar la presencia de un surco. ¿Lo ven? Este surco es las impresiones que deja el seno venoso longitudinal superior. Son senos venosos de la dura madre. Ahí lo tenemos, deja impresiones ahí. A los costados también dejan impresiones las granulaciones de Pacchioni a ambos lados del surco longitudinal superior. ¿Qué más vamos a tener? Y a usted le va a ayudar toda la vida. Son las impresiones que deja una arteria. ¿La ven o no? A manera de una hoja de higuera. ¿La ven? Esas impresiones son de una arteria. Aquí me dice cuál es. Es la arteria meningia media. Pongan, es la primera, es una arteria de la maxilar interna que con ustedes vamos a disecar en la mesa. La maxilar interna, para su conocimiento, es la rama final de la carótida externa que la vimos en cuello. La carótida externa, luego de dar esas ramas que ustedes conocen, a la altura de esto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ATM, ¿qué es ATM? Articulación temporomandibular. Aquí se divide la carótida en sus dos ramas finales. Una que asciende y se llama temporal superficial y la otra que va a ingresar a las fosas profundas de mi cara y se llama maxilar interna. A ustedes vamos a observar 17 ramas que tiene esta arteria dentro de la fosa. Entonces, esta arteria la vamos a denominar meningia media. Esta arteria atraviesa un agujero que se llama el redondo menor de la base del cráneo. Esta arteria, muchachos, muchas veces sufre, o mejor dicho, en traumatismos craneales, forma hematomas en la masa encefálica y lo va a desplazar.
Un ejemplo, cuando ustedes tengan pacientes que han tenido un accidente automovilístico y se han golpeado la cabeza y que inicialmente no tienen nada, a los 2 días están con náuseas, vómitos, visión, falta de visión o nistagmus, ustedes sospechan de que hay una hematoma ahí. Tómenle una resonancia, una tomografía donde estén y van a ver un hematoma. ¿Qué es un hematoma? Una colección de sangre a expensas de esta arteria que va a desplazar al cerebro. Y si ese paciente no se opera, se muere inmediatamente. Entonces vean ustedes, tenemos aquí la meningia media. Segundo, pongan ustedes que los cráneos tienen diferentes tamaños y diferentes formas dependiendo de varios factores. Uno es racial y el otro es patológico por enfermedades. ¿Hay enfermedades que me deforman el cráneo o no? A ver, denme un ejemplo, una enfermedad que me deforme el cráneo. ¿Será la hidrocefalia? Sí es. Cuando roten por el niño van a ver niñitos hidrocefálicos. ¿Han visto cómo se deforma su cabeza? Porque es una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Pero también hay deformidades, muchachos, provocadas por ciertas tribus en el África. ¿Se puede deformar el cráneo? Sí. Al niño que nace le pongo 2 tablas acá y luego con un cráneo alargado. Pero vamos a ver ahora los índices craneales. Pongan esto. Es decir, cuando un cráneo es alto, cuando un cráneo es largo, cuando un cráneo es ancho. Índices craneales. El primero, índice longitudinal. 2 puntos. El índice longitudinal se calcula midiendo la distancia de esto. ¿Qué es esto? La glabela. Pongan así con B grande, glabela. Ahora vamos a ver. Hasta el íneon. Que viene a ser la protuberancia occipital o línea nucal. Yo mido acá, ese es el índice longitudinal. Pongan ahora índice transversal. Los índices transversales se calculan tomando la distancia medida de las partes más culminantes de los huesos parietales. Índice transverso. Y el tercer índice, muchachos, es el índice ¿qué? Vertical. El índice llamado vertical, yo calculo desde el punto más alto de mi cráneo. Por ejemplo, miren al doctor Durán, vean, ahí tiene un punto más alto el doctor Durán. El doctor Durán, como no tiene cabello, se ve ahí la punto. Ese punto más alto se llama vértex, pongan con B chica y X al final. Es el punto más alto del cráneo de nosotros. Calculo la distancia que hay del vértex a una línea imaginaria que pasa por mi mandíbula horizontalmente. ¿Lo ven o no? O sea, aquí. Tomo la medida de aquí hasta que pase por acá. ¿Y por qué es importante? Pongan, a eso yo le voy a llamar módulo. Entonces, ¿qué es el módulo? Es la distancia que existe entre el vértex y la línea horizontal que pasa por mi mandíbula. Y esto nos va a servir en patología para yo poder averiguar la estatura de este individuo, esta persona que murió. ¿Yo puedo saber eso o no? Mirando el cráneo, ¿puedo saber la estatura? Sí. Sabiendo el módulo, lo multiplico por 7.5. Pongan eso entonces. ¿Qué significa? Porque la cabeza tiene que guardar proporción con la columna. Por eso, 7 módulos y medio viene a ser la estatura. Ejemplo, supongamos que este mide 20 centímetros. De aquí hasta acá. Multiplíquenlo por 7.5. ¿Cuánto sería? 7.5 por 2. 14. Es decir, 1,40 metros mediría esta persona cuando estuviese viva. ¿Me entendieron eso? Entonces tenemos eso. Para eso existen fórmulas. Pongan ahora índice longitudinal. Índice longitudinal es igual al diámetro transverso por 100. Diámetro transverso por 100 dividido por el diámetro longitudinal. Repito, yo tengo una fórmula
para ver si mi cráneo es alargado o es corto. ¿Qué hago? Mido aquí el índice transverso, ¿qué más? Lo multiplico por 100 y lo divido entre el diámetro longitudinal. ¿Y qué voy a encontrar acá? Vamos a obtener cráneos alargados. Pongan los cráneos alargados, se les llama dolicocéfalos, dolicocéfalos. Pero así como hay cráneos alargados, hay cráneos cortos, braquicéfalos, braquicéfalos. Entonces, el índice longitudinal me va a dar entonces dos cosas diferentes. Cráneos alargados y cortos. Eso no significa que sea normal, no. Racialmente pueden haber en el África, determinadas tribus tienen cráneos alargados. Sí, bueno. Pongan ahora el índice transverso. 2 puntos. Índice transverso, vamos a multiplicar el diámetro longitudinal por 100. Diámetro longitudinal por 100 y lo divido entre el diámetro transverso. Esto me va a dar cráneos anchos. ¿Y qué tipo de cráneos voy a tener aquí? Lo que se llama acrocéfalos. Pongan acrocéfalos, son cráneos donde, ¿qué cosa va a ser? Predomina el ancho sobre el longitudinal. ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es lo normal? Que siempre el longitudinal diámetro sea mayor que el transverso. Pongan diámetros verticales. Ah, verticales. ¿Cómo calculo un diámetro vertical? Divido el diámetro longitudinal por 100 entre el diámetro vertical. Diámetro longitudinal por 100 entre el diámetro vertical. ¿Qué voy a tener ahí, muchachos? Cráneos altos. Siempre en la promoción había uno que le decían cabezón, ¿no es cierto? Siempre un cabezón en la promoción. Es decir, ¿qué cosa es cabezón? Que es un cráneo grande, alto. A los altos se le llaman turricéfalos. Cráneos altos cuando el diámetro vertical es mayor que el diámetro longitudinal. Turricéfalos. Y todo lo contrario, un cráneo aplanado, chico. Platicefálicos, platicéfalos. Entonces vean ustedes los diferentes tipos de cráneos que vamos a tener. Lógicamente, entonces es una de las características importantes. Segundo, también les dije que hay enfermedades que me deforman el cráneo, ¿no es cierto? Uno es la hidrocefalia, otro, raquitismo, la desnutrición, otro, la sífilis. ¿Qué es la sífilis? Es una enfermedad venérea. Sífilis deforma el cráneo. Tumores, tienen cráneo deformado. Y por último, el cierre temprano de estas suturas que vamos a ver el día de hoy. El cierre temprano de las suturas se llama cranioestenosis. Ponga, o ya les pido en el post-test, defina cranioestenosis. Es un cierre temprano de las suturas. ¿Y qué pasa si se cierra temprano mis suturas? Mi cerebro se va a poder desarrollar, se va a quedar chiquito y eso va a llevar a la microcefalia. Hay cráneos pequeños, es patológico, microcefalia, llevando puede haber retardo mental, la microcefalia. Entonces vean ustedes, tenemos características importantes de estos cráneos. Ahora, miren, estas son las suturas que va a tener la bóveda craneana. Esta sutura, ¿cómo se llama? Coronaria, coronal. Esta sutura, ¿cómo se llama? Sagital. Esta sutura, ¿cómo se llama? Landoidea. Estas suturas, los puntos de unión, van a llamarse, en el recién nacido, pongan fontanelas. Las fontanelas, muchachos, son rezagos, membranas que se encontraban en la equidistante a dos suturas. Y las fontanelas no se cierran tempranamente. A un niño de 1 año tóquenle su cabecita, ¿qué van a ver? Se hunde.
porque no se ha cerrado todavía esta fontanela. Entonces, y me sirve el estudio de las fontanelas cuando yo voy a atender un parto. Si me viene el parto de cabeza o cefálico, yo voy a saber, tocándole el cráneo, la fontanela, ahí ya le voy a tocar. Entonces, las fontanelas son las siguientes. Bregmática. Miren, ¿dónde está la bregmática? ¿Dónde estaría? En la intersección de la sagital con la coronal. Bregmática, se cierra a los 2 años. Por eso un niño lo puedo todavía tocar. A 1 año y medio, tóquenle. Vean ustedes cómo se hunde su manito, porque no se ha cerrado esto. Y más aún, se puede utilizar hasta los 2 años, administrar endovenosos por ahí, en un caso de emergencia, en los niñitos. 2. Fontanela landoidea. ¿Entre quién está la fontanela landoidea? Entre la intersección de la sagital con la landoidea. A esta fontanela se cierra a los 3 meses. 3 meses. Luego tengo, miren, la térica. Térica. El punto térico es un punto equidistante entre 4 huesos. A ver, ¿quién me dice? Aquí va a estar el temporal, parietal, frontal y el esfenoides. Esta fontanela térica se cierra a los 4 meses en promedio. Y por último, esta es la astérica. Miren, astérica. ¿Es la unión de qué? De 3 huesos. ¿Cuáles son? A ver, digan ustedes. Parietal, temporal y occipital. Así es. Esta se cierra, muchachos, al año. Por lo tanto, ¿cuál es la que se cierra más tempranamente? La landoidea. ¿Y cuál es la que se cierra más tardíamente? La bregmática. ¿Me entendieron eso? Las famosas fontanelas. Existe un surco aquí que nosotros todos al nacer lo tenemos. Si tienes un plumón, ¿alguien tiene? Bueno, todos lo tenemos acá. Este surco, o mejor dicho, sutura, le voy a llamar metópica. Pongan, la sutura metópica es la que se encuentra en el hueso frontal y divide el hueso frontal en 2 y se lo puede ubicar hasta un niño hasta los 3 años. Posterior a los 3 años se cierra esta sutura. ¿Me entendieron? No tiene acá sutura. Si yo les tomo una biopsia del cráneo, no tenemos esa sutura, porque se cerró a los 3. Pero ¿qué sucede cuando se conserva y continúa después de los 3 años? Eso se llama metopismo. Pongan entonces, metopismo es la prevalencia de la sutura metópica después de los 3 años. Pregunta de examen, ya tengo post-test. Metópica. Entonces, ¿esto han visto en teoría ustedes? ¿Han visto en teoría? No, no han ido a teoría. Tienen que ir a teoría. Porque cabeza ya estamos empezando la segunda unidad. Cuello acabamos ya. Hay algunos que están en la cuerda floja ya. Saben que tienen que aprobar 2 unidades como mínimo. ¿Ya? Por favor, eso sí les pido. Seguimos entonces. Tenemos características importantes. Entonces, vamos a describir lo que son la base del cráneo. Vean ustedes, pongan base del cráneo. Base del cráneo. En la base del cráneo, muchachos, yo voy a tener, ¿qué cosa es la base del cráneo? La base del cráneo tiene 3 fosas, pero en la base del cráneo va a reposar, ¿qué cosa? El encéfalo. Lógicamente, en la fosa anterior, ¿qué lóbulo reposa aquí? El frontal. En la fosa media, ¿quién? El temporal. Y en la fosa posterior, el cerebelo. No es el lóbulo occipital, porque el cerebelo está por debajo de la tienda, o es infratentorial, que vamos a ver.
Fosa anterior, pongan. ¿Cuáles son los límites de la fosa anterior? Los límites de la fosa anterior van a ser, uno, adelante, el hueso frontal, y posterior, el ala menor del esfenoides. Miren, estoy agarrando el ala menor del esfenoides. Ven acá, esto para que lo vean. Miren, esto se llama ala menor del esfenoides. Otra cosa que les pido a la mesa, interrumpan en cualquier momento. Algo no está claro para repetirles. Porque la idea es que entiendan esto ustedes. Esto se llama ¿qué? Ala menor del esfenoides. ¿Qué tengo en la fosa anterior? Primero tengo esto de aquí. Miren, esto se llama apófisis cristagalli. ¿Hoy día les pregunté eso o no? Como que no, estructuras anatómicas que están en la fosa anterior. Cristagalli o cresta de gallo. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque aquí se inserta lo que se llama la hoz del cerebro, una tabicación de la dura madre, la hoz del cerebro. Segundo, aquí vamos a tener a los costados, miren, a los costados de la apófisis cristagalli encuentro unas estructuras atravesadas con unos huequitos pequeños. Eso se llama la lámina cribosa del etmoides. Ábrete esto, por favor. Ábrete esto. La lámina cribosa del etmoides. Esta es la lámina, vamos a verlo acá. Esto, agárrate. Este es el etmoides, miren. Ahí está la cristagalli. Miren, está atravesado por una serie de agujeritos, ¿o no? Sí, pues. Miren, este es el etmoides. Esa es la lámina cribosa del etmoides. Por ahí va a atravesar el primer nervio craneal. ¿Cuál es el primer nervio craneal? El olfatorio. Cuando pongan el nervio craneal, pónganlo con número romano. El primer nervio craneal olfatorio es el único que ingresa y tiene la forma de un penacho, es decir, parece una brocha. El resto de los demás nervios craneales son únicos, son asintados, pero este no. Por aquí pasa el olfatorio. Por eso nosotros, en mis fosas nasales, tiene dos funciones importantes. Uno, pasaje del aire temperado, y el otro, la olfacción. Yo respiro con el meato, pongan eso, yo respiro con el meato medio e inferior. Yo respiro con el meato medio e inferior, pero yo reconozco los olores en la parte olfatoria con el meato superior. Entonces tenemos acá, vean ustedes, lo que es el primer nervio craneal. Entonces nosotros tenemos que identificar por dónde transitan estos nervios. Ahora bien, una idea que quiero que lleven ustedes. Y les pregunto, ¿los nervios ascienden al cráneo o descienden del cráneo? Descienden pues para cumplir su función. La mayoría son descienden y van a atravesar una serie de orificios. ¿Las arterias ascienden o descienden? Ascienden. Acuérdense que la arteria, la carótida externa y la interna, ahora vamos a ver las internas, sí, ascienden. ¿Me entendieron? Las venas, ¿ascienden o descienden? Descienden. Entonces la idea es eso que quiero que lleven. Los nervios van a descender para cumplir su función, el vago, el hipogloso, todos. Unos se quedan lógicamente en la parte de la fosa auditoria, pero van a descender igual. Y los que van a ascender son, ¿qué cosa? Perdón, descender, ¿cuáles son? Los nervios, perdón. ¿Y los que ascienden, cuáles son? Las arterias. ¿Y quién desciende más? Las venas. Dos. Voy a ver ahora con ustedes, miren, pongan fractura de la fosa anterior, hoy día les explico varias cosas a ustedes. Fractura de la fosa anterior produce rinorraquia. Rinorraquia. ¿Qué es la rinorraquia? Es la salida del líquido cefalorraquídeo por mis fosas nasales. Entonces, si yo recibo un niño que está botando líquido cristal incoloro como cristal de roca por la nariz,
estoy sospechando que hay una fractura ¿de qué? De fosa anterior. Los niños se pueden fracturar la cabeza cuando se caen de la cuna o cuando están en un auto, no los agarran a veces. Pongan ahí para seguir. Fractura de fosa media es otorragia. ¿Qué viene a hacer eso? Cuando se fractura la fosa media, le sale sangre ¿por dónde? Por los oídos. Hay pacientes que sufren accidente, inmediatamente llegas y tú ves botando sangre por los oídos. Ya estás sospechando que hay una fractura de fosa media y el pronóstico es malo. Y la fractura de fosa posterior, vean ustedes, es la muerte inminente, es básicamente la fractura posterior, ya no hay nada que hacer ahí, es decir, muerte. Aquí también hay salida de sangre, generalmente sale de sangre, ¿por qué? Por lo que son los oídos también. Pongan fosa media. La fosa media tiene los siguientes límites, miren muchachos. Ala menor del esfenoides por delante, ala menor del esfenoides por delante y hacia atrás, peñasco del temporal. Miren, esta es la porción más dura de mi cráneo, el peñasco del temporal. Pongan entre paréntesis, se llama la porción petrosa del temporal. Y aquí vamos a tener una serie de orificios o hendiduras. Y la primera que quiero que vean es esta de aquí. Miren ustedes, esta de aquí, muy bien, aquí la tienes. Esta se llama hendidura esfenoidal. Miren, hay orificios que se proyectan a la fosa orbitaria. ¿Es cierto o no? Sí. Yo tengo que saber qué orificios, ya les pregunto. Díganme ustedes los orificios o hendiduras que se proyectan a la fosa orbitaria. Una de ellas, ¿cuál es? Una de ellas, la hendidura esfenoidal. Con H. ¿Qué pasa por ahí? Pongan, en la hendidura esfenoidal pasa el tercer nervio craneal. ¿A quién llamo tercer nervio craneal? ¿A quién llamo? Al óculo motor. Ahora ven, vamos a verlo. Y cuando vea ojos con ustedes, les voy a enseñar el tercer nervio. Cuarto nervio craneal también pasa. ¿Quién es el cuarto? El troclearo patético. Sexto nervio craneal. ¿Cuál es el sexto nervio craneal? El abducen u óculo motor o motor ocular externo, perdón. Motor ocular externo. Quinto uno. Ya están hablando del quinto uno. ¿Por qué digo quinto uno? Porque estoy hablando del trigémino. El trigémino, su nombre lo dice, tiene 3 porciones. Por aquí pasa la primera, el quinto uno, pongan, también llamado oftálmico. Y este quinto uno va a dar 3 ramas importantes, pongan quinto uno, ramas importantes. Miren todo lo que pasa por la hendidura esfenoidal. ¿Qué más? ¿Qué rama da el quinto uno? Da el nervio lacrimal. Ese por cual lloran bastante los hombres cuando los abandona la enamorada. ¿No? ¿No es cierto? Es que quieren cortarse las venas. En mi época no había eso. Lacrimal. Segundo nervio, frontal. Eso les voy a enseñar a ustedes. Y por último, el naso ciliar. Entonces hoy día les pregunto, díganme las 3 ramas que da el nervio oftálmico. Quinto uno, lagrimal, frontal y naso ciliar. ¿Y qué más pasa? Vean ustedes por la hendidura esfenoidal que acabo de mostrarles. O mejor dicho, pasa la vena oftálmica. Vena oftálmica. Entonces, hendidura esfenoidal, rápido. 3, 4, 6, quinto 1 y vena oftálmica. Esas estructuras pasan por esta hendidura llamada esfenoidal. ¿Qué voy a tener aquí también? Miren ustedes, voy a tener las apófisis clinoides. Estas son las apófisis clinoides. Miren ustedes. Clinoides anteriores para el examen. Miren, como unos ganchos. Clinoides anteriores. Clinoides posteriores.
clinoides anteriores y clinoides posteriores. ¿Quiénes se insertan ahí? Ahí se inserta la tienda del cerebelo. Por dentro de estas clinoides está la famosa silla ¿qué? Turca. Ahí tienes a la silla turca. Importante. ¿Saben por qué? La silla turca que hay acá, la glándula hipófisis. Aquí está la glándula hipófisis. ¿Qué más voy a observar en la fosa media? Voy a observar el quiasma óptico. Miren, este surco que ustedes ven acá se llama quiasma óptico. No se olviden que el nervio óptico se cruzan sus fibras. La parte temporal pasa a ser nasal, la parte nasal pasa a ser temporal. Segundo, ¿qué más va a observar en la fosa media? El famoso agujero, que este sí se llama agujero óptico. Miren el agujero óptico. El nervio óptico, segundo nervio craneal. Ya pongan ustedes. El agujero óptico es atravesado por el segundo nervio craneal, que lo vamos a ver cuando saque el ojo. Van a ver ustedes que el nervio óptico es grueso, es mi órgano de la visión. Atraviesa, pero no solamente va a atravesar el nervio óptico por aquí, sino acompañado de la arteria oftálmica. Pongan. Entonces yo les digo, agujero óptico, ¿quién lo atraviesa? El nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿De dónde la oftálmica? De la carótida interna. Aquí se da la carótida interna, lógico que en el cuello no daba nada. Seguimos. Vamos a tener aquí, vean, la fosa oval. Aquí está la famosa fosa oval. A ver, muchachos, miren, esta es la fosa oval. Miren la fosa oval. Por eso les tengo ese cablecito para que lo vean. En la fosa oval pasa ¿qué cosa, muchachos? La arteria meningia media. Perdón, no. Por ahí pasa el quinto 3. El quinto 3 y la arteria meningia menor. Pongan eso, por favor. ¿Cuál es el quinto 3? ¿Cuál es el quinto 3? A ver, es el famoso nervio maxilar inferior o mandibular. Este nervio es mixto, por acá. Y eso yo lo voy a hablar cuando vea fosas. ¿Y quién más pasa? La arteria meningia menor, que también es una rama de la maxilar interna. Sigo acá, muchachos. Atrás. Agujero redondo menor. Miren. Redondo menor. Pongan. Redondo menor. Redondo menor. Redondo menor. ¿Qué profesor no ha venido? Redondo menor. Miren, muchachos. ¿Qué pasa por el redondo menor? ¿Qué pasa por el redondo menor? ¿Qué pasa por el redondo menor? Por el redondo menor pasa la arteria meningia media, la famosa que les dije yo. Ahora vemos, quiero enseñarles el agujero redondo mayor. Miren, agujero, pongan redondo mayor. Sí, solo la meningia media. Ahí está el doctor que venido, ¿no? ¿El doctor es? Me parecía, el doctor que ciego ya. ¿Quién es? ¿No es el doctor? Bueno, vean ustedes, eso se llama el redondo menor. ¿Y quién pasa por el redondo menor? Mayor, perdón, el quinto 2. Aquí llamo quinto 2 al nervio maxilar superior. Ah, qué interesante. Entonces, doctor, el quinto 1, nervio mandibular. Quinto 2, nervio maxilar superior. Y quinto 3, mandibular. Quinto 2, maxilar superior. Y quinto 1, oftálmico. Acá tenemos entonces el maxilar, nervio maxilar superior. Pongan rasgado anterior. Rasgado anterior, miren el rasgado anterior. Rasgado anterior. Están grabando nomás, no están filmando, ¿no? Están grabando o filmando. Cuidado que lo suban a YouTube, por favor. No, porque yo no estoy ahí, así que se confunde. Yo
a YouTube todo. Ah, y no cobro nada, ¿eh? Bueno, este es el rasgado anterior. Miren, muchachos. Porque en el examen yo voy a poner un corrector y lo voy a pintar. ¿Qué pasa? Rasgado anterior. Rasgado anterior. Pongan entonces, el rasgado anterior pasan dos cosas importantes. Uno, la carótida interna, hace un codo ahí. Y segundo, el famoso nervio vidiano, con B chica. Vidiano. Un nervio importantísimo, el vidiano. Pongan una vez, el vidiano se forma de los petrosos. Pongan ustedes, formación del nervio vidiano, que lo tengan ahí a la mano. El vidiano se forma del petroso profundo mayor, simpático. Y el petroso superficial mayor, parasimpático, del nervio facial. ¿Me está pateando? Hay agresión, hay agresión. ¿Ah? Así es, petroso superficial mayor, parasimpático del facial, y petroso profundo mayor, simpático del plexo carotídeo interno. Sigo acá. ¿Ya? Por favor. Sigo por acá. Vamos a ver acá. Vean ustedes. A ambos lados, miren ustedes, pongan en la fosa media, a ambos lados de la silla turca se encuentra un seno venoso importante, el seno cavernoso. Pongan a ambos lados de la silla turca se ubica el seno cavernoso. ¿Y qué transita por el seno cavernoso? Pongan ustedes, pegado a la pared del seno cavernoso, transita la arteria carótida interna y el sexto nervio craneal o motor ocular externo. Y lateral, o la pared lateral del seno cavernoso, por ahí transita el 3, el 4, vean ustedes, el 3 y el 4, y la vena oftalmo. Esto que le estoy enseñando en la fosa media, sácate aquí por favor, a ver, déjame ver, es esto de aquí es esto, que tiene la forma de un murciélago, miren. Este es el esfenoides, el famoso esfenoides, está aquí, miren, ahí está, el esfenoide. Aquí está la silla turca, la han pintado de color verde. Aquí tienen ustedes la hendidura esfenoidal. Aquí tienen ustedes el agujero oval. Entonces yo les voy a preguntar, digan ustedes 5 orificios que tiene el hueso esfenoidal. A ver, ¿qué orificios tiene el hueso esfenoidal, doctor? Tiene el oval, tiene el óptico, ahí está el óptico, tiene el redondo mayor, tiene el redondo menor, atrás, vean ustedes, ¿ya? Esos orificios son los que tiene, vean ustedes, el hueso esfenoidal. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver. Posterior, vean ustedes, al esfenoides, vamos a tener la fosa posterior. Pongan fosa posterior. ¿Cuáles son los límites de la fosa posterior? Adelante el peñasco del temporal. Peñasco del temporal. Y posterior, la protuberancia occipital interna. Protuberancia occipital interna. ¿Qué vamos a encontrar aquí, muchachos? Aquí va a reposar el cerebelo. El cerebelo. El cerebelo, vean ustedes, tiene 2 hemisferios y adopta la forma de la fosa posterior. En el techo del cerebelo tengo la tienda del cerebelo, y por encima, ¿qué tengo yo? El lóbulo occipital. Por eso decimos que el cerebelo es infratentorial.
y el lóbulo occipital es supratentorial. El cerebelo, que también es una clase, tiene 3 funciones fundamentales. Equilibrio, que permite que yo pueda caminar y no caerme. 2, coordinación fina, y me permite que yo pueda escribir, dibujar. Ese es el cerebelo. Y tercero, el tono muscular, la marcha, eso me hace el cerebelo. Son funciones del cerebelo. ¿Qué orificios tengo aquí? Quizás el más grande de todos. ¿Cómo se llama ese orificio? ¿Cómo se llama este orificio? El agujero magno o agujero occipital. A ver, ¿qué pasa por ahí? Vamos. Lógicamente por aquí desciende la médula espinal. Pero ¿quién más va a descender? 1, el nervio espinal, el 11. La arteria la vertebral también. Por aquí se van a descender las envolturas de la dura madre, mejor dicho, de las meninges. Vamos a encontrar la dura madre, el aracnoide y la pía madre descendiendo por aquí. ¿Qué más voy a encontrar por aquí? Las arterias espinales. Otra cosa. Aquí voy a tener, muchachos, este agujero. Este es un agujero. Mírenlo, esto es en la fosa posterior. En la fosa posterior. Este agujero se llama rasgado posterior. ¿Se acuerdan qué pasaba con el rasgado anterior? La carótida y el nervio biliar. Esto es el rasgado posterior. En el rasgado posterior pasa el 9. ¿Cuál es el 9? 9. Glosofaríngeo. 10. ¿Ah? ¿Cuál? 11. Espinal. Y la vena yugular interna, la famosa yugular interna que descendía del cuello, pasa por el rasgado posterior. ¿Qué más tenemos aquí, muchachos? Tenemos un orificio que se llama el conducto auditivo interno. Mírenlo. El conducto auditivo interno. Aquí está. Pongan. A ver, mesa 3, ¿qué pasa? Ya, sí. No saben nada. No saben nada. Parece, dice, a iglesia abandonada, ¿no? No tienen cura, dice. Ese es el conducto auditivo interno, mírenlo. Conducto auditivo interno. Ahí lo tienen, conducto auditivo interno. A ver, ¿qué pasa en el conducto auditivo interno? ¿Ah? ¿Qué pasa en el conducto auditivo interno? Muchachos, aquí va a haber 2 canales, pónganme, un canal interno va a pasar el octavo nervio, vestíbulo coclear. ¿A quién llamo vestíbulo coclear? Al nervio auditivo, el 8, pasa por acá. Y por acá labra su canal, el 7º nervio. ¿Cuál es el 7º nervio? El famoso facial. Que se les voy a enseñar en la siguiente clase, todas las características del facial. Vean ustedes, uno piensa que el facial es un nervio solamente de la mímica y no es cierto. Tiene más funciones. Y eso se les voy a enseñar. ¿Ya? Solo en la mesa 8 lentamente. ¿No? No, ustedes también. Miren ustedes, tenemos entonces aquí el conducto auditivo interno. Segundo, esto que está de verde, ustedes acá que ven, es el trayecto que tienen los senos venosos de la dura madre. Por encima del peñasco del temporal, pongan, transita el seno petroso superior. Pongan, seno petroso superior. Transita en el borde superior del peñasco. Tenemos también acá, vean ustedes, nervio de la mesa 3. El
el seno venoso petroso inferior, miren, el petroso inferior. Es decir, si les preguntaran qué senos venosos se ubican en la fosa posterior, son petroso superior, petroso inferior, sigmoideo y transversal y transverso. Miren, muchachos, pero ahí no queda todo, van a ver ustedes acá, miren ustedes, este es el famoso macizo facial. ¿Qué es esto? Pongan fosa orbitaria. Antes de eso, les voy a decir los puntos craniométricos. Pongan puntos craniométricos, que son pares e impares. ¿Y para qué me sirven los puntos craniométricos? Para yo, cuando ustedes hagan una historia clínica, describan a un paciente, van a encontrar una cicatriz, van a encontrar un tumor, tienen que tomar como referencia los puntos craniométricos. Miren, los impares o de la línea media es el punto mentoniano 1, mentoniano, impares. 2, alveolar inferior. ¿Cuál es el alveolar inferior? Miren, este de acá, o sea, este de acá, alveolar inferior, alveolar inferior, alveolar superior, alveolar superior, alveolar superior, espino nasal anterior, espino nasal anterior, espino nasal anterior. Miren, está pintado de color verde. El espino nasal, punto craniométrico impar. Nación, con N, nación. ¿Qué cosa es el nación? Donde están los huesos propios nasales. ¿Lo ve, doctorcita? Los huesos propios nasales. ¿Cuántos son? 2. Que sufren muchas veces golpes, pues uno le tira una trompada. Te desvía el tabique, pero también te fractura los huesos propios nasales. Nación. Glabela, y yo lo tomé como punto de la índice longitudinal. ¿Qué es la glabela? Es un punto equidistante a ambos arcos superciliares. Pongan eso. La glabela es un punto que equidista a los dos arcos superciliares. 2. Bregma. Adopta el mismo nombre que la fontanela, bregma, punto bregmático, bregma, landoideo, igual, adopta el mismo nombre que las fontanelas, landoideo, íneon, línea nucal superior, íneon, línea nucal superior, opistón, pongan opistón, es un punto situado detrás del agujero magno. Opistón, basion, con B grande, es un punto equidistante delante del agujero magno. Basion. Estos son puntos pares o impares. Impares. Pongan pares. Gonium. ¿Qué es el gonium? Hablen, ¿qué es el gonium? Esto es el ángulo mandibular, es el ángulo entre la rama horizontal y ascendente del maxilar inferior. Gonium. Pongan. ¿Qué pasa? Pesa 7, ¿qué pasa? Sigoma, punto cigomático. Y hoy día les pregunto, ¿qué huesos de la cara forman el arco cigomático? Hablen. ¿Qué huesos de la cara
convergen para formar el arco cigomático. Dos huesos. ¿Es alumno? Doctor. ¿El doctor llegó? Ahora sí es. Vean ustedes. ¿Qué huesos forman? Rápidamente porque quieren saber. Pongan el temporal y el malar. Vayan muchachos, vayan. Razoría es genial. Vayan, doctores. El sacrificio es así. El sacrificio humano es así. Porque podemos decir que yo, por ejemplo, debería ser, yo me quede con ustedes todo el curso de anatomía. Y el doctor se quede en todo el curso, pero hay unos que se van a perjudicar. ¿Ya? Este es el curso psicomático. Si no, decirle a Cachito que les enseñe ustedes. Cachito, ¿quién es Cachito? Está Cachito. Otro punto, coronoides, miren, coronoides. Otro punto, astérico. Térico. Y está de más porque lo hemos dicho. Pero este sí no les he dicho. Esto se llama estefanium. ¿Qué cosa es el estefanium? 2 puntos. Es la intercepción. Miren. ¿De qué es esto? De la cisura coronaria con la línea temporal superior. Pongan. Punto estefanium. Es la intercepción entre la cisura coronaria y la línea temporal superior. En la profundidad del estefanium se encuentra la arteria meningia media. Por eso es importante, pongan ahí. En la profundidad del punto estefanium se encuentra lo que es, ¿qué cosa? La arteria meningia media. 2. Otro punto, esto se llama mastoideo. Ahí está el mastoide. Es un punto par, tenemos a los ambos lados. Entonces vean ustedes puntos importantes que vamos a ver. Ahora quiero describirles lo que es el macizo facial. Y vamos a saber cómo está constituido este macizo. Les dije, ahora sí pongan fosa orbitaria. Fosa orbitaria. La fosa orbitaria tiene una forma piramidal, mide 5 centímetros de longitud y aloja el globo ocular. Pero el globo ocular mide en promedio 2.5 centímetros. Eso significa, ¿qué cosa? Que la fosa orbitaria es demasiado grande para el globo ocular. Muchos tumores oculares pasan desapercibidos muchos años hasta que sale el exoftalmo, o sea, se protruye el globo ocular. Pero el globo ocular, la fosa tiene 4 paredes, pongan paredes de la fosa orbitaria. Pared medial. Está constituido por 4 huesos. Pared medial, el dacrium o lacrimal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar superior. Pared lateral. Miren, es la pared más dura que tiene la fosa orbitaria, es la pared más dura. Está constituido por 2 huesos. El malar, vean ustedes, y el orbitario. El inferior, la pared inferior, va a estar constituido, vean ustedes, por el maxilar superior, por el esfenoides y por el etmoides.
la pared superior, constituido por el hueso frontal y el esfenoides. Pero ¿cuál es la importancia, muchachos? Y ahora voy a decirles esto a ustedes, que aquí van a ver 4 ángulos. ¿Tienen un plumón? ¿Algo que escriban? ¿Nada? ¿Plumón no tienen? Vean ustedes, aquí tenemos 4 ángulos. ¿Tienes plumón, Hilita? Sí. A ver, te voy a dar 5 puntos. 5 puntos sobre el promedio general que voy a dar, ¿ya? No le importa esto porque ¿Qué es esto? es muy Para los grande. labios, para los labios. ¿Qué es esto? Ahí, ya. Ahí nomás. Miren, estos se llaman ángulos diedros. Pongan en el ángulo diedro superolateral. Superolateral. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Superolateral. Aquí voy a encontrar una glándula importante que se llama la glándula lagrimal. La glándula lagrimal está en el ángulo superoexterno o superolateral. Y lo tiene. Y esto es importante, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? Porque cuando yo les enseño ojos y le tomo examen de ojo, le voy a poner un globo ocular, lo primero que ustedes tienen que establecer es que si es el ojo derecho o el ojo izquierdo, para poder yo identificar los músculos de la órbita. Y por eso les doy este parámetro. En el ojo que encuentren siempre, en el ángulo superoexterno va a estar la glándula lagrimal pegado al ojo. ¿Entendieron? Esa es una característica importante. Y otra característica es que tienen que ver los puntos lagrimales. Si ustedes se ven en el espejo, hay 2 puntitos ahí. ¿Han visto? 2 chiquitos, donde pasan las lágrimas. Y las lágrimas se van por la fosa media y van a la meata inferior. Pero aquí en este ángulo tengo, y no se olviden qué cosa, la glándula lagrimal. Pongan en el ángulo superomedial, o sea, arriba y adentro, acá. Ahí, en el superomedial, ahí muchachos, se encuentra la polea, pongan polea de reflexión del músculo oblicuo mayor de la órbita. Polea de reflexión del oblicuo mayor de la órbita. Eso significa, muchachos, que el globo ocular, quiero que sepan, vean ustedes, tiene en promedio 4 inervaciones. Mi globo ocular tiene 4 tipos de inervación. Acuérdense, ya en cuello ya se han familiarizado con la inervación vegetativa, pero no tanto. Aquí se van a familiarizar más. ¿Les han enseñado los componentes de la inervación vegetativa acá? ¿Han hecho eso? ¿Quién les ha enseñado a ustedes? Pero él les enseñaba con su boletita, ¿no? Vamos a ver ustedes que aquí vamos a tener los componentes vegetativos más importantes. Aquí tenemos, les decía yo, el globo ocular tiene 4 tipos de inervaciones. Motora, sensitiva general, sensitiva especial y vegetativa. Repito, el globo ocular tiene 4 tipos de inervación: motora, sensitiva general, sensitiva especial y vegetativa. Y quiero que recuerden, el globo ocular tiene músculos. Esos músculos del globo ocular son los rectos y oblicuos, son inervados por el 3, el 4 y el 6. Esos músculos me van a permitir que yo pueda, vean ustedes, ¿qué hago? Rotar hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. No intervienen en mi visión. La visión es del nervio óptico, que yo puedo distinguir, lo que distingue usted, los colores del fondo. No, pero ¿qué cosa hago? Los músculos de la órbita lo que me permiten solamente es el rotar el globo ocular. Aquí se inserta el oblicuo mayor de la órbita. 2. En el ángulo inferomedial, muchachos, pongan de la fosa orbitaria, se ubica las vías anexas a las glándulas lacrimales.
las vías anexas a las glándulas lacrimales. ¿No tienen sillas ustedes, muchachos? Allá en fondo hay sillas, no se traen directo. Afuera, mira ahí, oye, quítenle nomás al profesor, yo creo que es mía. De las vías lacrimales, anexas. Quítenle al profesor nomás. Bueno, ya, miren acá. Aquí tenemos entonces las vías anexas. ¿En qué ángulo están? Ínfero medial. ¿Qué encuentro? A ver rápidamente en el ángulo súpero externo. La glándula lagrimal. Ínfero medial. Ínfero medial. Vías anexas lagrimales. Arriba y adentro, súpero medial. El tendón de reflexión. Bueno, ahora pongan ínfero lateral, que me faltaba, es decir, abajo y afuera. Ahí vamos a tener el nervio suborbitario. Por ahí labra el canal del nervio suborbitario. Luego de pasar por ahí, emerge por este agujero que se llama el agujero infraorbitario. Suborbitario, lo mismo, infra o suborbitario. Vean ustedes lo interesante que es esto. Ahora yo les pregunto a ustedes. Ustedes les pregunto, diga usted los orificios o hendiduras que se proyecten a la fosa orbitaria. A ver, ¿qué me respondería? Orificios o hendiduras que se proyectan a la fosa orbitaria. 1, agujero óptico. ¿Es cierto o no? Sí, pues. 2, hendidura esfenoidal. 2, hendidura esfenoidal. 3, esto que les voy a decir en estos momentos. Esto se llama, vean ustedes, esto se llama ¿Que se proyectan a dónde? fisura orbitaria inferior o hendidura arterio-maxilar. Repito, fisura orbitaria inferior o hendidura arterio-maxilar. Conmigo van a hacer un pequeño librito, así que no se olviden, traigan sus hojas. Cuando acabemos ya todos van a tener así más o menos. Y eso les va a ayudar porque ahí tienen la base de todo lo que vamos a hacer. Lo importante es siempre sacar los resultados. ¿Ya? Fisura orbitaria inferior. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria? El infraorbitario, el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario. Vean ustedes. Luego voy a tener, vean ustedes, voy a tener la bóveda palatina. Pongan, agarre chiquita, bóveda palatina. Miren, esta es la bóveda palatina. En la bóveda palatina está formado por los siguientes huesos. La bóveda palatina está formada por los siguientes huesos. Preguntas de examen. 1. Apófisis palatina del maxilar superior. 1. Apófisis palatina del maxilar superior. Y 2. La lámina horizontal del palatino. Y 2. La lámina horizontal del palatino. ¿Entendieron, muchachos? Esto es bóveda palatina o paladar duro. Paladar duro. Apófisis palatina. Dame el maxilar superior. A ver, dame el huesito. Para que vean, muchachos. Ustedes sacan, por favor. Acércalo a ver cuál es. Este es el maxilar superior. ¿Ya, muchachos? Este es el maxilar superior. Y aquí tienen ustedes la apófisis palatina del maxilar superior. Ahí está pintado de verde. La apófisis palatina del maxilar superior. Vean ustedes. Aquí, ¿por qué les enseño? Porque va a haber 3 orificios. El primer orificio, pongan, ahí está. Agujero incisivo, pongan agujero incisivo. Agujero incisivo. ¿Ven el agujero incisivo o no? Ahí está.
¿Qué pasa por el agujero incisivo? Pongan el nervio nasopalatino, y la arteria palatina anterior. Dos, miren acá. Agujero palatino mayor. Hay dos agujeros palatinos mayores. Miren, los voy a poner para que ustedes se orienten, ¿eh? Ahí tienes. Ahí están los dos agujeros palatinos mayores. Los dos agujeros palatinos mayores. Ahí tienen los dos agujeros palatinos mayores. Esos dos. No se olviden, ¿cómo se llama este agujero entonces? Incisivo. Los palatinos mayores. Pongan, ¿qué pasa con el agujero palatino mayor? Pasa, vean ustedes, los nervios palatinos mayores. ¿Qué pasa por ahí entonces? Les decía, los nervios palatinos mayores, pero va a pasar una arteria, pongan, va a pasar la arteria palatina superior o descendente. Por aquí transita la arteria palatina superior o descendente. ¿Sí? Ahí lo tienen. Y si hay un agujero palatino mayor, ¿qué tiene que haber? Un menor, miren, acá están los menores, palatinos menores. Miren, los palatinos menores, que son 2 a 3, chiquititos. Miren los palatinos menores. ¿Lo ves o no? Ahí lo está. Esos son los palatinos menores. Los palatinos menores. Ya, muy bien. Mírenlo. ¿Lo ve? ¿Qué pasa por los palatinos menores? El nervio palatino menor y la arteria palatina inferior o ascendente. El nervio palatino menor y la arteria palatina inferior o ascendente. Ya que están ahí, aprovecho para decirles, la palatina inferior o ascendente ya la conocen ustedes, es una rama de la facial, ¿se acuerdan o no? Que también se le conocía como tonsilar, la amígdala. Acuérdense que la facial en el cuello, ¿qué rama daba? Esta, tonsilar, es de la facial. Y la otra, aprovecho que si lo han escrito, la palatina superior o descendente es una rama de la maxilar interna. Siempre es importante ustedes que se pregunten de dónde proviene esa arteria. Es una rama, es la superior o descendente es de la maxilar interna. Entonces vean ustedes, tenemos estas características importantes. En el macizo facial quiero que vean, miren, vamos a tener 3 agujeros. Mentoniano, miren, mentoniano. ¿Cuántos mentonianos hay? 2. ¿Por qué? Porque ahora les voy a decir la inervación sensitiva de la cara. Mentoniano. ¿Cuántos son? 2. Por ahí transita, ¿qué? El nervio y la arteria mentoniana. Nervio y arteria mentoniana, siendo la arteria mentoniana rama de la dentaria inferior. Siendo la arteria mentoniana, pongan rama de la dentaria inferior. Y el nervio mentoniano es una rama del quinto 3. Sigo. Miren, tengo otro agujero, miren, están en línea, ¿Qué es eso? Eso se llama agujero infraorbitario. Miren que por eso es importante, miren, en línea está. Miren, y faltaría el otro, el supraorbitario. Miren, están en una línea. Pongan agujero infraorbitario. ¿Qué tenemos en el infraorbitario? Por ahí transita la arteria y nervio infraorbitarios. O sea que yo en el examen práctico puedo poner. El cadáver todavía no hemos sacado, vamos a pelar. Y acá arriba, ¿de dónde procede la arteria infraorbitaria? Pongan
la maxilar interna, entre paréntesis, maxilar interna, y el nervio infraorbitario es del quinto 2. El nervio infraorbitario es del quinto 2. Y por último, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Qué es eso? ¿Se han quedado sin silla ustedes también? ¿No hay problema? ¿Sí, aquí está? ¿No se van a desmayar? ¿Qué agujero es este, doctora? Supraorbitario. Miren, ¿qué agujero es este? El examen de tomo. Supraorbitario. Por aquí atraviesa el nervio supraorbitario, que es una rama del frontal, del quinto 1. Del quinto 1. Y esto me da, vean ustedes, ¿eso qué significa? Miren, que la piel de mi cara es inervada por el trigémino, por sus ramas sensitivas. Y si es cierto, mentoniano. Les dije que el mentoniano, ¿rama de quién es? Del quinto 3, la rama sensitiva, para toda la mandíbula. Acá, infraorbitario, ¿de quién es rama? Del quinto 2, maxilar superior. Me inerva toda la zona por encima de mi boca, la piel de esta zona. Y por último, supraorbitario, toda mi frente, toda la zona de mi frente. ¿Por quién? Por el quinto 1. El quinto 1, su rama frontal. Y aquí es el supraorbitario. ¿Me entendieron? El frontal del quinto 1 va a dar en la frente 2. Frontal externo o supraorbitario, que es el que estamos viendo, y frontal interno o supratroqueal. Pero aquí me interesa es esto. Entonces, si hoy día les digo a ustedes, inervación sensitiva de la cara, ¿qué me van a decir? Pongan ustedes, mentoniano, quinto 3, infraorbitario, quinto 2, supraorbitario, quinto 1. ¿Me entendieron? Es la inervación sensitiva de la cara. No estoy hablando de los músculos que vienen en la próxima clase. Cuando yo vea los músculos de la mímica, de la expresión. Vean ustedes, características importantes. En la mandíbula, quiero que vean, en la mandíbula voy a tener agujeros también. Un agujero de la mandíbula es este de acá. ¿Cómo se llamaría ese agujero en la mandíbula? Pongan maxilar inferior o mandíbula. Este agujero que ven en la mandíbula es el agujero dentario inferior. Miren, el dentario inferior. ¿Cuántos dentarios inferiores hay? Dos. Alrededor del agujero dentario hay una apófisis o una pinza. Ahí va a ver lo que se llama la espina de Spix. Pongan. La espina de Spix, toca con tu mano. Acá aparece la. Ahí. Se llama la espina de Spix, tóquelo usted. Acá. Ahí está, ¿eh? Espina de Spix. SPIX, ahí lo ven. Ahí se inserta, vean ustedes, el ligamento esfenomaxilar. Pongan. Ahí se inserta el ligamento esfenomaxilar. Toquen la espina de Spix, a ver. ¿Lo veo o no? Ahí está, ¿ven? De los dos lados tiene. Eso se llama espina de Spix, SPIX. Ahí se inserta el ligamento esfenomaxilar. Me olvidé de decirles qué pasa por el agujero dentario. ¿Qué pasa? El nervio dentario inferior y la arteria dentaria inferior. ¿Me entendieron? Pasa por ahí. Y esto es importante y que generalmente lo utilizan los dentistas, los odontólogos. Cuando tú vas al dentista y quiere trabajar en tus dientes molares, incisivos, canines de la arcadia inferior, lo primero que hace es anestesiar. ¿Dónde lo va a anestesiar? A los dentarios. Ingresa la aguja y te anestesia, ya lo sientes, para que pueda extraer los dientes o curar los dientes. ¿Me entendieron? Eso se llama el dentario inferior. Y segundo, quiero que vean en la mandíbula, esto también, tócalo acá. ¿Qué es eso? Vean ustedes, eso se llaman las apófisis geni, tóquenlo.
las apófisis geni. Tóquelo, son dos tubos, eso es. ¿Lo ve? Miren, ahí está, tóquelo para que nunca se olvide. Eso. ¿Ven qué cositas? Como unas pinzas, ¿no? Tóquelo un ratito. La apófisis geni, ya ustedes deben saber, ahí se inserta. ¿Quién se inserta ahí? ¿Quién llega ahí? El miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Todos tenemos esto. Entonces, ese es el maxilar. Pero ¿qué más voy a tener? Esta estructura acá, dame tu colorcito. Esta estructura que se va a llamar cóndilo del maxilar inferior. Miren, el cóndilo del maxilar superior, maxilar inferior. Es el que forma la articulación temporomandibular. Pongan ATM, tipo y género. Tipo y género. ¿Qué tipo sería? Lógico, hay un gran movimiento. Sinovial, género, condilia. Muchas veces a ustedes alguna vez les ha sucedido que mueven la mandíbula y les suena, les sacan conejo a la mandíbula o no. Sí. Hacen esto, crack, 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 suena, ¿ah? ¿Han hecho eso, no es? Les suena por la mandíbula. Les suena la mandíbula porque estos ligamentos a veces se estiran, se relajan en su articulación. Entonces, esta es la articulación temporomandibular. 2. Esto se llama la escotadura coronoidea. Pongan maxilar inferior, escotadura coronoidea. Meta su dedo ahí. Eso es la escotadura coronoidea. En el examen le digo, esta es la escotadura. Meta su dedito ahí. Esa es la escotadura coronoidea, ¿ves? Mira, doctora, métala. Ahí está. Muy bien, muy bien. Esa es la manera de aprender, por eso nunca se van a olvidar ustedes. La misión mía es que ustedes aprueben práctica. Yo siempre les he dicho. Teoría ustedes se la juegan, ustedes tienen que estudiar, pero práctica sí. ¿Ya? La mayor satisfacción es que aprueben todos. ¿Ya? Por eso les enseño estas cosas yo. Esta es la apófisis coronoides. ¿Qué pasa por ahí? ¿Por qué me enseña, doctor, esto? Pongan, porque por aquí pasa el van maceterino. Pongan, van maceterino. Y tantas cosas que hay para preguntar, ¿eh? Mira, un montón de cosas. ¿Qué pasa por la escotadura coronoidea? El van maceterino. ¿Qué significa? La arteria vena maceterina. Entonces vean ustedes, hemos visto a grandes rasgos estas estructuras. Ahora quiero ver individualmente. Vamos a ver, sácamela. A ver, sáquenmela. Esta. Miren. Voy a hablarles de esto primero. Usted tiene que reconocer que meten eso. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es? Ese es el maxilar. No. ¿Qué hueso es este? Este es el maxilar superior. ¿Por qué? Porque tiene las encías para donde van a ir mis dientes. El maxilar superior. Miren, el maxilar superior tiene 3 apófisis. Pongan, apófisis salientes, maxilar superior, del hueso maxilar superior. Entonces yo les pregunto, díganme ustedes 3 apófisis que tiene el hueso maxilar superior. 1, orbitaria. Orbitaria. O montante. Arriba, orbitaria o montante. 2, palatina. Y ya les dije, palatina. Y 3, esfenoidal. Y 3, esfenoidal. Acuérdense que también este es el esfenoidal. Pero ¿qué cosa hay en este hueso que merece atención? ¿Qué ven acá? Ven una cavidad. ¿Esto cómo se llama? Esta cavidad no es que le he hecho un hueco, no. Todos tenemos esa cavidad. Y eso se llama seno maxilar, es decir, componente de los senos paranasales. Esto es la cavidad, aquí está, eso se llama seno maxilar. En una persona normal, común y silvestre, está revestido de pituitaria. Pero hay una enfermedad en donde se llena de secreción y eso se llama sinusitis. ¿Alguna vez han tenido sinusitis? ¿Alguien ha escuchado hablar de la sinusitis? Se llena de
pus, estas cavidades. Imaginen que tiene de pus el seno maxilar. Me va a doler la cabeza, me va a doler la cabeza. Entonces, esto se llama el orificio del seno maxilar. Tiene una capacidad de 20 centímetros cúbicos. Es el más grande de los senos paranasales. Y tiene una pongan una relación directa con estos dientes, específicamente por el molar superior. ¿Y por qué les digo esto? Yo siempre digo, les digo por qué, porque cuando se me infecta un diente, específicamente los molares superiores, ¿qué puede producir si se infecta? Que este absceso ascienda y me comprometa el seno maxilar. Porque uno sabe anatomía, el dentista a veces lee, pero a veces no sabe que este diente molar está directamente, casi menos de 2 milímetros solamente separa la cavidad. Puede comprometer el seno maxilar. Entonces no se olviden, este es el hueso maxilar superior. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? Temporal. El hueso temporal, muchachos, tiene 3 apófisis. Pongan. ¿Qué se cayó? Mi plata. ¿Qué se cayó? A ver, tiene 3 apófisis. Pongan. Apófisis mastoides. Mire, el mastoide está en el temporal. Yo no, me di cuenta por la espina. Así es. Mastoides. Apófisis. ¿Qué es esto? Cigomática. Y 3. Apófisis estiloides. Repito. El hueso temporal tiene 3 apófisis. Mastoidea. Cigomática. Y estiloide. Y aprovecho esto para decirles que aquí hay un agujero en el hueso temporal. Este aquí ya lo agarré. Ese es el agujero. Miren, ahí está el agujero, importantísimo. ¿Cómo se llamaría este agujero que está a una distancia del mastoides y el apófisis estiloides? ¿Cómo se llamaría este agujero? Estilomastoideo. Aquí está el mastoides y aquí está el apófisis estiloides. Están equidistantes a los dos. Este es el agujero estilomastoideo. Pongan qué pasa o sale por ahí. Por ahí sale el séptimo nervio. ¿Cuál es el séptimo nervio? El famoso facial sale por aquí. Ah, doctor, pero usted me dijo que el facial entraba al conducto auditivo interno. Sí, ahí se labra su conducto el facial. Pero luego sale por este orificio, por el agujero estilomastoideo. ¿Y qué ingresa en este agujero? Pongan la arteria estilomastoidea. La arteria estilomastoidea. Esta arteria es una rama de la arteria occipital. Pongan, rama de la arteria occipital. ¿Qué más tengo aquí, muchachos? ¿Qué otros orificios? Ahora les pregunto, ¿qué orificios tiene el hueso temporal? Ya les dije, estilomastoideo. ¿Qué es esto? El conducto auditivo externo. Miren, este es el famoso conducto auditivo externo. Ah, doctor, usted me está enseñando. ¿Qué le estoy enseñando? A ver, ¿qué les estoy enseñando? Y me dice, esto de acá. Esto, ahí está. El conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo. ¿Seguimos? ¿Qué más? ¿Qué otro agujero tenemos, muchachos? Vamos a tener el conducto auditivo interno. Ahí está. El orificio del conducto auditivo interno. Entonces, aquí, muchachos, hay 3 orificios nada más. El externo, el interno y el estilomastoideo. Tiene 3 apófisis. ¿Entendieron? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama la cresta del temporal. Aquí se llama, acá está el peñasco del temporal, por eso ahí está el peñasco, la porción más dura. Dentro del peñasco, muchachos, pongan acá, por encima del peñasco del temporal, encuentro lo que se denomina el tegmen tympani. Pongan
o techo de la caja timpánica. Aquí está el tegmen timpani o techo de la caja timpánica. ¿Qué encontramos en la caja timpánica? Suspendidos en el techo 3 huesecitos que ustedes han enseñado en el colegio: el martillo, el yunque y el estribo. ¿Se acuerdan o no? Esos huesecitos se los voy a enseñar a ustedes cuando lleve oído. Se articulan entre ellos, martillo con yunque y yunque con estribo. Son pequeñitos. ¿Y para qué sirven? Vibran con el sonido, transmiten el sonido. Están acá. Otro hueso. Esto ya les dije, ¿cómo se llama este hueso? Este es el famoso esfenoides. Rápidamente, 5 orificios del esfenoides. 1. Vamos, redondo, mayor. 2. Menor. 3. Oval. 4. Rasgado anterior. 5. Óptico. Ya está, ¿ven? Ahí tienen, no se vayan a olvidar, orificios que presentan los esfenoides. ¿Qué más tiene el esfenoides también? La hendidura esfenoidal. A ver, ¿qué pasa por la hendidura esfenoidal? ¿Qué pasa por la hendidura esfenoidal? Pasa en 3, yo les dije, 4, 6, quinto 1 y la vena oftálmica. No se olviden de eso. A esta hendidura esfenoidal también se la conoce como fisura orbitaria superior. Listo. Muy bien, muchachos. Ahora acá, a ver acá.